Intervención del asambleísta por Loja, Joana Ortiz, quien rechazó lo ocurrido en la Casa de la Cultura, sede nacional en la ciudad de Quito, acto que dijo fue ilegal e ilegítimo. Es fundamental que se investigue la actuación de ministros y que la Asamblea Nacional tome decisiones en el marco de sus competencias. Ya tenemos en pantalla y escuchamos al asambleísta Celestino Chumpí. Antes de iniciar con mi intervención, porque no quiero hacerlo largo, simplemente quiero que se lea el artículo 425 de la Constitución de la República del Ecuador. Por favor, señorita presidenta. Proceda, señor secretario, por favor. Con su autorización, Presidenta, damos lectura al artículo 425 de la Constitución de la República. Artículo 425. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, las leyes orgánicas, las leyes ordinarias, las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas, los acuerdos y las resoluciones y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos lo resolverán mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará en lo que corresponde el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Hasta ahí el artículo 425. Muchas gracias, señora presidenta, colegas legisladores. Hago que se lea el artículo 425 porque en el Ecuador el orden jerárquico de las aplicaciones de las leyes en el Ecuador, en el país, está por encima de la Constitución. Como bien se escuchó la intervención de los dos ministros de Estado, tanto del ministro del Interior como también del ministro de Defensa Nacional, cuando el señor ministro de Defensa Nacional claramente manifestó sobre las atribuciones y deberes del presidente de la República, claramente manifestó el artículo 147, numeral 16, que dice, o mejor dicho, el ministro dijo clarito, ejercer la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, es decir, que el señor presidente de la República es la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Sobre los hechos acontecidos, en realidad no vivimos en un Estado constitucional de derechos y justicia social, tal como pregona el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador, sino vivimos en un estado de hecho, en un estado de violencia, un estado de intimidación, un estado en donde no existe seguridad, donde existe la delincuencia, la violencia. Yo diría sin temor a equivocarme, el hecho de que la fuerza pública utiliza armas en contra de un pueblo desarmado es un delincuente, porque así dice claramente las normas constitucionales. Vivimos en el Ecuador, dice, en un estado de derechos y justicia social. No existe ese tal estado de derechos. Simplemente quiero manifestar lo siguiente. El artículo 159 de la misma Carta Magna, Carta Constitucional, inciso segundo, claramente manifiesta que las autoridades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán responsables por las órdenes que impartan. La obediencia de las órdenes superiores no exime de las acciones que las ejecutan. En este caso, señora presidenta, colegas legisladores, si un militar o un policía de rango inferior
por cumplir órdenes de una autoridad, sea de estas, de las Fuerzas Armadas, como también de la Policía Nacional. Son responsables ellos que ejecutaron el disparo y mataron a los ciudadanos inocentes. En este sentido, digo como legislador, haré los máximos esfuerzos posibles a fin de que se investigue este caso para que se encuentren a los responsables de estos hechos suscitados. Quiero manifestar, no solamente es en este gobierno, quiero decir claramente, cuando estuvo el presidente de la República, el expresidente Rafael Correa, digo con toda la frontalidad, cuando asesinaron a Freddy Taixa en Cantón Gualaquiza, mi cantón, José Tendeza, Bosco Bizuma, cuando asesinaron las Fuerzas Armadas al señor Freddy Taixa, ese caso quedó en la impunidad. Y allí, ese día, la fecha no recuerdo, pero ya tengo oportunamente, también pediré explicación al señor ministro, porque todo informe debe estar reposado allí. Ese día, cuando asesinaron a Freddy Taixa, yo fui víctima de una amenaza de más de 20 militares. 20 militares rastrearon el fusil y me apuntaron. Y allí yo me pronuncié, señora presidenta, colegas legisladores, bajen las armas, carajo, discúlpenme el término que utilizo. Yo les decía, bajen las armas. Y gracias a un sargento, que hoy no lo voy a mencionar, gracias a un sargento Schuar, que estuvo en esa patrulla, salió al frente y dijo, doctor, quiero hablar con usted de esta situación que estamos viviendo en estos momentos. Y por ahí, gracias a ese sargento, salvé mi vida. Entonces, hoy, la misma consigna que se vivió en un estado de violencia, de intimidación, de persecución, se está viviendo en este país. No podemos permitir por nada. No podemos los legisladores ser cómplices de estos acontecimientos, quedarnos callados. Tenemos que hacer de que se respeten los derechos que asisten un Estado de Derecho y Justicia Social, tal como pregona la Constitución de la República del Ecuador. Una vez más, quiero terminar con mi intervención. A todos los camaradas, a todos los excombatientes que están viéndome a estas horas de la noche, están siempre atentos de cooperar con la justicia, están atentos para ejercer este real Estado de Derecho. Estamos nosotros para hacer cumplir las leyes. Nosotros como legisladores, si no hacemos cumplir estas leyes, somos cómplices. ¿Por qué razón? Porque no estamos garantizando lo que se llama el derecho a la seguridad jurídica. ¿Qué significa el derecho a la seguridad jurídica? Los juristas claramente saben, el derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y en la existencia de normas claras, previas, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. Eso dice la seguridad jurídica, el artículo 82 de la Constitución de la República. En este sentido, como legislador de Morona Santiago, y como presidente de la Comisión de los Gobiernos Autónomos, hago un llamado para que se garanticen las leyes en el Ecuador. Una vez más, repito, colegas legisladores y señora presidenta, oportunamente yo presentaré algunas pliegos de preguntas en la cual formularé mediante escrito para que las autoridades que hoy están ausentes a lo mejor
mediante escrito me den contestación a una serie de inquietudes o preguntas que voy a formular para que sean respondidas conforme a derecho me asiste. Muchas gracias, colegas legisladores y señora presidenta. Buenas noches, ecuatorianos. Gracias, asambleísta Celestino Chumpi. Tiene la palabra el asambleísta Coms Córdoba. Escuchamos la intervención del asambleísta Celestino Chumpi, representante de la provincia de Bolona, Santiago. Indicó que vivimos en un estado de derecho y justicia, pero esto fue vulnerado durante las protestas. Manifestó